buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles desde el río Nilo. A un ladito estamos en un templo maravillosamente bello. Y bueno, antes que nada quiero mostrarles ese barco que vemos ahí en esta parte. Ese que vemos ahí es el barco en el que nosotros veníamos. Ahorita nos bajamos, cruzamos, subimos estas escaleras y estamos llegando al templo de Komombo. Así se llama este lugar, que es esplendorosamente bello. Miren nomás, Komombo. Y prácticamente estoy, bueno, no solo, pero ya entró toda la gente, ya se está yendo. Así que voy a poderles hacer una explicación de este lugar. Quiero comenzar diciéndoles que este templo se comenzó a construir más o menos en el siglo XII, siglo XIII, antes de Cristo. Tenemos nosotros aquí el templo y la dedicación del templo a dos dioses. Si ustedes se fijan allá, ahorita vamos a ver dos puertas. Aquí tenemos el dios cocodrilo, cabeza de cocodrilo, y también el dios Horus. El dios Horus, pero más viejo, el dios del sur. Ahí los tenemos, y tenemos en medio también a una mujer. Entonces, todos estos que tenemos aquí, miren nomás qué hermoso se ve esto. Todo esto que vemos aquí son ofrendas. Ofrendas traídas a ellos e inscritas en este lugar. Y tenemos aquí mucha simbología. Aquí tenemos una serpiente, un sopilote, tenemos diferentes instrumentos, personas, gatos, y todo este tipo de simbología egipcia tan hermosa. Entonces vamos a comenzar nuestro recorrido en este templo. A mí me sorprende la antigüedad. Estamos hablando del 1200 antes de Cristo. Y miren ustedes la entrada. Tenemos dos puertas, ¿no? ¿Por qué dos accesos? Porque el templo está dedicado a dos personas. Al dios cocodrilo de un lado y también al dios Osiris joven. Entonces vamos a ingresar, acompáñenme por favor, y vamos a poder disfrutar de este templo que originalmente se dedicó al dios o al rey de la medicina. Esto es muy interesante. Aquí era como, más que un templo, era como un hospital a donde venía la gente a poderse curar, a buscar a los doctores egipcios que eran fenomenales, ¿eh? Vamos a encontrar aquí más, hay un códice, el códice Everest, que ustedes pueden ver en Nueva York, que tiene 4 metros de grande, donde se habla de más de 50 cirugías, entre ellas incluidas los cánceres que tenían las personas desde entonces. No, esto no es nuevo, no lo descubrieron la medicina moderna, sino también la medicina antigua. Y bueno, miren nomás qué lugares tan fenomenales tenemos aquí. Miren, estas columnas que vemos en este lugar tenían esta altura. Estamos hablando de 13 metros más o menos de altura, hasta donde termina la columna, y 15 metros hasta la punta superior. Bueno, algo muy interesante que les quiero mostrar. Los egipcios eran sumamente inteligentes y lo podemos ver aquí. Miren, allá tenemos lo que queda del templo también, donde estamos nosotros aquí en este bello lugar. Pero quiero mostrarles que los egipcios eran muy inteligentes. De aquel lado, allá, está el río Nilo. Estamos hablando de aquí a unos 100 metros, cuando mucho, está el río. Entonces el templo estaba muy cerca y el pueblo también. Por lo tanto, los egipcios eran muy inteligentes y tenían que medir el nivel del río, porque el río podía inundar el pueblo y tenían que estar preparados para tratar de cuidarse. Obviamente, si el río crecía, pues iba a meter independientemente de lo que hicieran. Pero hicieron esta excavación. Vean ustedes, ahí están los escalones. Y este es un hoyo que hicieron con piedra, con agujeros muy profundo. Miren nomás, vean ustedes la profundidad que tiene este lugar, para poder encontrar y para poder saber cuánto iba o qué nivel tenía el río, cómo estaba la corriente del río. Hagan de cuenta que era como un pozo que hicieron a un lado del río para saber cuánta agua iba a llegar este año o cuánto agua estaba llegando
en la creciente. Hay que recordar que la creciente del río Nilo se da en el mes de julio, que es cuando más agua corre. Entonces, vean ustedes lo inteligente que eran los egipcios también para poder medir la bajada del río, ¿no? Y para poder saber cuánta agua iba a llegar y cuánta agua iba a salir este año, y para poder tener precaución de cómo prepararse para esto. Entonces, este es un nivel de agua. Aquí tenemos nosotros la escalera por la que la gente bajaba para poder llegar a la medición del agua del río Nilo. El río Nilo a 100 metros de aquí tenemos el pozo de niveles, así se llama, y también la escalera por la cual ellos bajaban, podían medir y podían tomar alguna decisión en caso de emergencia. Cuídense mucho, seguimos aquí en el templo, hermoso, cuídense mucho, continuamos. Bueno, pues me da muchísimo gusto poder explicarles toda esta parte del templo de Imhotep, así se llamó uno de los reyes faraones egipcios, que va a ser después llamado el patrono de la medicina, o el dios de la medicina, o el rey de la medicina. Y aquí vamos a encontrar nosotros todo un andador. Aquí hay mucha gente ahorita allá al fondo, miren, me dieron chance de estar aquí con ustedes. Y vamos a encontrar muchos pasajes de curaciones. Esta es la parte última del templo, como la del fondo, y era un pasadizo donde venían las personas a atenderse por los doctores. Entonces vamos a encontrar aquí cómo el rey le está entregando un changuito a estas personas que están viniendo. Aquí también le están poniendo también unos pececitos al rey para que coma. O sea, había muchas formas de curación en la antigüedad, y algo muy curioso es que más del 40% de la medicina que hoy se utiliza tiene su origen en el estudio que los egipcios hicieron porque este templo es del 1200 antes de Cristo, imagínense nomás. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa persona con una cara también tratando como un tipo de crema, ¿no? Algo así. Y luego aquí tenemos una persona con un recipiente en la mano, una botellita. Todo este muro es de medicina. Lástima que, bueno, no encontramos todos los detalles. Aquí tenemos el dios cocodrilo, el dios de la vaca Thor, el dios Horus del halcón, y vamos a encontrar nosotros muchas más imágenes de medicina también. Se operaba incluso entre los egipcios, y vamos a encontrar unas esculturas muy altas. Miren nomás, vean ustedes esta escultura del dios Horus, parece, aunque ya no tiene tanto la cara, pero tiene la forma del halcón que protegía al pueblo egipcio. Pero quiero mostrarles algo muy interesante donde aparecen, bueno, aquí tenemos los jarrones y también parte de frutas, pescados y diferentes materiales que eran utilizados también para la curación. Pero algo verdaderamente interesante, que estamos hablando del 1200, del 2000 antes de Cristo, es las herramientas que ya utilizaban. Miren, aquí tenemos también al rey Ptolomeo poniéndole incienso al dios Horus, ¿no? Ahí lo tenemos, esos granitos que parecen perlas, pues es incienso. Pero aquí viene lo interesante, miren, aquí tenemos nosotros una pila que se utilizaba donde decía que la medicina, que se tenía que lavar la persona las manos antes de curar a otra. Y también tenemos aquí lo que son cucharitas, jabón, ventosas, agujas
y también tenemos ahí otras herramientas que eran utilizadas para la operación de las personas. Entonces estamos hablando de la medicina egipcia, ¿no? Vamos a continuar. Algo verdaderamente interesante son el dios Horus ahí con sus alas abiertas y dos serpientes a un lado de él. Del lado derecho, pero también lo vamos a encontrar del lado izquierdo, en las dos puertas. Es algo que quiero mostrarles también aquí en el templo. Es algo que a mí me gustó mucho y bueno, hay tantas escenas de la vida de los reyes, de los dioses que vamos a encontrar nosotros aquí, que es increíble. Recordemos que este templo está dedicado al dios Horus, que no es el dios Horus de todo el país, sino el dios viejo. Pero vamos a encontrar también aquí a un cocodrilo. Acuérdense que el cocodrilo es el dios del mal, ¿no? De las cosas malas, no del mal, de las cosas malas, de las cosas negativas. Pero vamos a encontrar aquí en estos jeroglíficos imágenes verdaderamente maravillosas. Miren, podemos ver aquí, ustedes están viendo al rey Ptolomeo, que está siendo coronado y está siendo ungido por los dioses egipcios de este templo. El primero, el dios Horus, que tenemos ahí con esta cabeza de gavilán. Y del otro lado tenemos al dios de la escritura, así conocido. Y abajo, si ustedes se fijan, esto es muy importante, estamos viendo nosotros que los dioses están en un escalón, ¿no? Arriba. Y el rey está abajo, porque están diciendo: tú no eres Dios, tú eres un rey y nosotros te damos el poder. Pero Ptolomeo, recordemos que en este lugar Ptolomeo fue considerado después Dios. Ptolomeo en la parte superior ya aparece arriba, sentado, coronado como rey. ¿Sí lo están viendo ustedes ahí en ese escalón? ¿Por qué? Porque Ptolomeo se hizo sentir Dios. Ya ven que a la gente se le puede subir y se puede creer, puede pensar que puede ser más que Dios o que puede ser Dios cualquier persona. Y Ptolomeo era una persona, no era Dios. Y sin embargo se quiso hacer Dios. Miren, hasta el año 353, Egipto fue dominado por los persas, y los persas fueron pues muy malos, muy duros, muy bárbaros con todas las civilizaciones que dominaron, entre ellas a los judíos, entre ellas también tenían a los turcos, que en aquel tiempo se llamaba Anatolia, y a muchas otras civilizaciones, pero uno de los más famosos era Egipto. Entonces, en el año 353 llega a estas tierras un conquistador macedonio que era Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, el gran hombre, el gran macedonio, que va a conquistar el imperio más grande conocido hasta el día de hoy, conquistado por Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno no va a vivir mucho tiempo, 10 años después de venir a Egipto, porque Alejandro Magno bajó hasta Luxor.
y fue recibido en Egipto como un héroe porque los libró de la dominación persa. Obviamente también los va a dominar, pero no de una manera tan dura. Entonces, cuando llega Alejandro Magno a Egipto, viene una invasión y viene una dominación griega. Y con ellos viene la belleza estética griega también. Entonces, al morir Alejandro Magno, los Ptolomeos se dividen el reino de Alejandro Magno, el imperio, y parte de Egipto va a tocar a un Ptolomeo. Aquí lo tenemos. Este hombre Ptolomeo es coronado por dos mujeres, la diosa reina del sur y la diosa reina del norte. Acuérdense que hay dos Egiptos y aparecen desnudas, cosa que no es común en la cultura egipcia. ¿Por qué aparecen desnudas? Por la estética griega. Ahora hay una gran diferencia. Aquí viene también el dios rey cocodrilo, que lo tenemos allí, que está recibiendo a Ptolomeo como un héroe, gracias a que los libra de la dominación persa. Sin embargo, bueno, pues otras cosas difíciles van a llegar. Los Ptolomeos van a llegar y van a convertir estos templos que ya estaban, que ya existían, que eran egipcios. Acuérdense que aquí estamos hablando del dios de la medicina. Y Ptolomeo va a decir, bueno, ¿para qué hago otro templo? Mejor, el que ya existe, yo lo convierto en un mismo templo. Entonces, vamos a encontrar nosotros a la dominación ptolomeica en este lugar. Como pueden ver ustedes, vamos a ver un templo con colores que todavía existen. Vean ustedes esta parte o vean la parte superior, tiene colores todavía. Y vamos a encontrar aquí un templo que va a empezar su decadencia después con el Imperio Romano, que también va a venir y va a imponer aquí el Imperio Romano ciertas reglas y ciertas leyes para este templo. Entonces, cuando ustedes vengan aquí a Egipto, entiendan que no solamente son las pirámides de Giza. Tenemos infinidad de... Aquí tenemos otra vez, miren, tenemos aquí al dios de la escritura, ese que parece que tiene pico como de garza, y tenemos al dios Horus, con cabeza de gavilán. Y tenemos a Ptolomeo en medio, el que heredó de Alejandro Magno este lugar. Bueno, quiero mostrarles que también los egipcios narraban su historia misma, de todo lo que vivieron y aconteció entre ellos. Y en este lugar vamos a encontrar nosotros inscripciones de la historia egipcia, cómo los egipcios, cuando otras civilizaciones comenzaban a existir o comenzaban a descubrir ciertas cosas, ellos ya la tenían y ya la vivían. Aquí tenemos toda esta parte importantísima de la historia egipcia. Pero algo que me gustó mucho es que en la coronación de Ptolomeo también aparece el dios del Nilo. Hay que recordar que los egipcios tenían dioses para todo, eran una cultura politeísta. Y entonces, allá en el fondo, vengan, vamos para allá. Se me olvidó mostrarles esto y les quería mostrar yo al dios del Nilo. Nomás que hoy no traigo grabador, hoy me puse a grabarme yo. Ahí disculpen si salen muchos movimientos de la cámara complicados. No lo estoy haciendo adrede, sino que el piso no es exacto. Miren, se me olvidó decirles, allá abajo, esas esculturas que ustedes están viendo, tenemos el dios Javi, que es el dios del Nilo. ¿Y qué les está dando? Les está dando agua. Les está regalando agua, porque el Nilo es el que abastece a Egipto. Y entonces, para los egipcios, el Nilo es todo, el Nilo es la vida. Por eso, el dios Javi, que está allá abajo, está regalando agua a Ptolomeo también. Qué interesante, ¿verdad que sí? Es hermoso y puedo estarme con ustedes horas porque vean ustedes, todas las columnas están forradas de jeroglíficos egipcios. Pero bueno, vamos a otro lugar también muy importante del templo de la salud, así considerado, o del templo del cocodrilo y del templo de Horus también, y después templo de Ptolomeo. Entonces todo va a ser aquí, y la gente venía hasta este lugar a buscar la curación de sus enfermedades.
también en este lugar se realizaban momificaciones. ¿Por qué? Porque muchos enfermos llegaban aquí y se quedaban y aquí morían. Entonces la momificación era algo muy necesario en la cultura egipcia para los mismos egipcios, pero también era un negocio. No era nomás por devoción, era un negocio bien pagado. Lastimosamente los que hacían la momificación no eran bien vistos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por seguir conmigo en este lugar, Komombo, así se llama, y como pueden ver aquí andan los egipcios muy contentos mostrándonos este gran templo, el templo de Komombo, el templo de la salud, el templo de Ptolomeo, el templo del dios cocodrilo, el templo del dios también Osiris. Entonces vamos a ir nosotros a ver ahorita, vamos a ir para allá y les voy a mostrar unas momias que encontraron también aquí. Mucho, y siguen investigación en esta parte. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Bueno, estamos entrando nosotros al Museo de las Momias, pero de cocodrilos. Aunque ustedes no lo crean, acuérdense que este templo era el templo también de los cocodrilos. Entonces el cocodrilo era considerado sagrado para los antiguos egipcios. Aquí tenemos nosotros lo que es momias de cocodrilos. Miren, como pueden ver, están de varios tamaños, pero los impresionantes son aquellos que les mostré, que tenemos aquí. Miren, que están disecados completamente, disecados y momificados. Más de 4 metros miden algunos de ellos. Entonces es impresionante cómo también ellos momificaban los cocodrilos, incluso les ponían sus sarcófagos. Miren, como pueden ver ustedes aquí, vamos a encontrar algunos sarcófagos pequeñitos o algunas esculturas de los cocodrilos. Entonces era un rito muy común encontrar la momificación de los cocodrilos. Miren, ahí tenemos al dios Horus protegiendo también y cómo el cocodrilo está siendo preparado para ser momificado. Muy bien, son pedazos que se encontraron de inscripciones en referencia a la momificación de los cocodrilos. Aquí tenemos al dios cocodrilo, ¿no? Tenemos aquí a las personas que lo están adorando. Cuando un ser egipcio está sobre un escalón, como vemos aquí, estamos hablando de que son dioses. Si no están arriba, son personas de la vida común, ¿no? Aquí ofreciéndole, por ejemplo, aceite, o le están ofreciendo comida, o flores, o alimento del que come, la carne, ¿no? Y tenemos inscripciones que nos hablan de esto, de la momificación de los cocodrilos. Bueno, aquí tenemos también una caja funeraria, una piedra funeraria con 2 cocodrilos arriba, ¿no? Como ellos están dormidos. Déjenme mover para que no me vea yo. Miren nomás. Qué hermosa cajita con una diosa abajo, la diosa del sur de un lado y la diosa del norte del otro lado. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta explicación de la momificación de los cocodrilos en este templo también donde estuvimos. Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho y hasta la próxima.